Bueno, queríamos aprovechar la visita de Ignacio Lorbera a nuestra querida ciudad de Maipú. Sé que han andado recorriendo el país, Buenos Aires, Córdoba, y al tenerte acá queríamos aprovechar un ratito para conversar. Ignacio Lorbera, consultor y estratega político de Ecuador. Sí. Así que, bueno, bienvenido a Maipú. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Creo que siempre digo que Maipú es una de las ciudades que más ha calado en mí, porque es una ciudad que dentro de su espacio pues tiene un gran corazón, tiene una cosmovisión también distinta y tiene un entendimiento a nivel administrativo que probablemente otros municipios alrededor de Sudamérica, para ser un poco más acotados, no lo tienen, y eso habría que estudiarlo. Es decir, temas que en Sudamérica recién se están discutiendo o recién se están impulsando, probablemente en Maipú ya se discutieron y se realizaron 20 años. Correcto. Ignacio, contame un poco de tu trabajo, de tu tarea diaria, de consultor, de estratega político, por dónde has andado. Sí, soy consultor de estratega como tú lo dices, y claro, vengo de la rama de la comunicación, entendiendo, como siempre promulgo, que la consultoría política básicamente es, o la política mismo, básicamente es comunicación, entendiendo que la política está llena de discursos, está llena de mensajes, está llena de puestas en escena, está llena de silencios, y eso hace que obviamente todos esos ingredientes vengan de la rama de la comunicación. Particularmente, digamos que somos consultores en comunicación política. Entender de comunicación política también es entender de poder. No se puede separar una cosa de la otra. Estoy trabajando también ahora en países como Paraguay, ampliamente en Ecuador, donde tengo mis mayores clientes. Estoy asesorando también en Paraguay y probablemente iniciemos algunos proyectos en Honduras y en República Dominicana este año, y en Argentina, donde tengo la oportunidad de conversar con algunos líderes. Estamos en esas conversaciones y también he venido también a compartir algunas de estas cosas, que yo creo que Argentina pues tiene mucha cultura política, pero una mirada externa siempre en cualquier contexto, una mirada externa lo único que te genera o que te da es perspectiva, y ahí es donde a veces los políticos se pierden, ¿no? Es decir, no es lo mismo tener un asesor que está diariamente contigo que tener un consultor que viene, mira una realidad, te la describe probablemente de una forma que los que están en el día a día, precisamente porque tienen una mirada más corta, no la pueden ver, y el consultor te da una mirada en perspectiva y probablemente te hace un análisis de aquí a 4 o 5 años o de un año de lo que puede pasar. El consultor, digamos, no es un adivino del futuro, pero sí tiene que necesariamente tender 2 o 3 hipótesis de lo que puede pasar en el futuro político, para que tu cliente, para que tu intendente, para que tu gobernador, para que tu prefecto, alcalde, etcétera, tenga la suficiente capacidad en torno a esos escenarios de tomar una mejor decisión. Está bien. Y teniendo en cuenta esto que hablas de la perspectiva, ¿qué estás viendo en perspectiva política y comunicacional? ¿Cómo se viene desarrollando en las últimas elecciones en distintos países te diría del mundo, pero haciendo un poco más foco en América Latina? En las últimas elecciones sabemos la irrupción de Milei acá en Argentina, hace poco Trump volviendo al poder de Estados Unidos. ¿Cómo estás viendo vos dos cosas? ¿Cómo se está desarrollando esa mirada política y qué rol está jugando la comunicación en estos nuevos tiempos? Sí, mira, creo que el mundo post-pandemia probablemente sea un mundo mucho más agresivo en todo sentido, no solamente en la política. No sé si te pasa a ti, pero yo siento que hoy la gente tiende a ser más violenta que antes. Y eso, es mi hipótesis, ha derivado en que en los últimos años, y también previo al COVID, el COVID lo que hizo fue como que empezó a acrecentar un poco esa violencia, ha repercutido en que haya liderazgos a nivel mundial que son liderazgos violentos. Trump es un liderazgo violento, Bolsonaro es un liderazgo violento, Milei es un liderazgo violento, Bukele es un liderazgo violento, por supuesto que sí. Unos más democráticos o menos democráticos que otros, pero no dejan de tener una violencia desde su línea discursiva. Y eso es lo que la gente está votando. Ahora, que esté nombrado a
4 me parece, he nombrado Trump, Bolsonaro, Milei y Bukele. Solo uno de esos ha podido reelegirse, por ahora. Bolsonaro perdió su reelección, Trump perdió su reelección. No ganó seguidamente, perdió Trump luego del COVID precisamente. Bolsonaro también perdió. Milei, que no lo puedo empatar con Bukele, porque Bukele, si bien tiene un liderazgo muy irreverente también, probablemente es respetado muchas veces en algunas instituciones, llegó a meter militares en el Congreso de El Salvador, por ejemplo, solo para ponerte ahí una puntualización, pero Bukele es una realidad palpable, Milei todavía no, me parece a mí. Es decir, la realidad palpable es, hoy puedo comprar un pan más barato, hoy puedo comerme un helado más barato, hoy puedo no solamente comerme un helado, sino puedo comerme 2 helados y probablemente invitar al vecino. Digo, comparo Bukele con Milei porque Milei va a una reelección, ¿no? Bukele es el único de estos, por fuera de Trump y por fuera de Bolsonaro, que ha ido a una reelección y ha ganado. Digamos que ese liderazgo que te lo he puesto en 4, el que va a prueba ahora en el 2027 es Milei. Y me parece que si él no logra pasar de ser una promesa y un discurso violento a una realidad, va a tener problemas en el 2027. Muchísimos problemas. Y mucha gente dice, no, pero mira, no se mueve, tiene 50% de aprobación. Sí, pero 50% de aprobación hay que ver que viene igual en una caída sostenida lenta probablemente. Si él no logra que lo macroeconómico pase a lo microeconómico, va a tener serios problemas. ¿Por qué? Porque si bien los liderazgos violentos están golpeando fuerte a las democracias, también pasa en Europa, donde tienes un renacimiento del nacionalismo, si esos liderazgos fuertes, vehementes, probablemente no tienen resultados, los discursos polarizantes van a terminar perdiendo también. No va a estar serios problemas en Ecuador ahora. Y en esta construcción de liderazgos actuales violentos, ¿qué recomendar o qué va a buscar la gente? ¿Qué tipo de liderazgo va a buscar la gente? ¿Y cómo construirlo también? Digo, si hoy los liderazgos violentos que están actuando en una perspectiva del tiempo, es decir, van a tener un serio problema, ¿cómo empezamos a trabajar otro tipo de liderazgo? Me parece que es cíclico el tema y habría que verlo de esa manera, ¿no? Más allá de lo que uno pueda hacer como estratega, hay momentos en el que el contexto supera cualquier estrategia. Digamos que Argentina estaba predispuesta, más allá de la estrategia comunicacional de cualquier opositor, a votar por alguien como Milei. ¿Por qué? Porque había hartazgo. Ahora, probablemente, como es cíclica el tema, la gente quería a un tipo que violentamente golpeara a las instituciones, golpeara a la casta o lo que sea, y dijera cosas que otros no se atreven a decir y recortar el gasto público, lo que sea, es decir, como una especie de vengador. Ahora viene el tema de que si no hay en ese hartazgo una solución con el líder que es Milei, y el violento que puede ser representar Milei, puede ser que en el 2027 ahora sí exista un liderazgo que sea más auténtico. No digo que Milei no es auténtico, pero no creo que para el 2027, si las cosas siguen así, probablemente haya chance para otro liderazgo así de violento. Probablemente el próximo liderazgo que en Argentina funcione, y esto es muy cíclico, puede ser el liderazgo de Joe Biden después de Trump o el liderazgo mismo de Lula da Silva después de Bolsonaro. Hay que mirar un poco la política internacional para darse cuenta que esto que pasa en Argentina ya pasó en Estados Unidos, pasó en Brasil, está pasando en Ecuador probablemente. Entonces, esto es netamente un planteamiento mirando escenarios a nivel mundial que me dicen a mí, si Milei no logra pasar esto que es discursivo de la casta, que es polarizante, ¿no? Que logra friccionar al elector a un tema microeconómico, va a dar chance a que aparezca en el 2027 un nuevo Lula da Silva, es decir, alguien dentro de todo ese sector que reaparezca, que puede ser ya conocido, o un Joe Biden que también era un demócrata mucho menos violento que Trump. La gente se cansa. Insisto, Argentina estaba predispuesta sí o sí para votar por alguien como Milei, como estuvo Ecuador predispuesto a votar hace mucho tiempo por alguien venido de fuera de la política como Noboa, a pesar de que su padre había sido candidato. Noboa no era un tipo enteramente político, no había hecho carrera política más bien, era apenas llevaba un poco, Ignacio, que lo que se habría viendo, ¿cuál es tu mirada en respecto a
¿qué está por encima de qué? ¿Los partidos políticos o los personajes, los Los líderes? personajes. Los personajes. Los personajes y luego dentro de los partidos, claro que lo primero que tú logras es cautivar a un elector y luego si tu partido te ayuda y hay una coherencia entre tu mirada y el partido, perfecto, puede ser un gran acompañamiento. Pero a veces, mira, que hay grandes liderazgos que se pierden en el camino por subirse al partido equivocado, porque pierden coherencia. Entonces, lo primero es entender en qué cancha ideológica, personalista o de visión la gente te está viendo, es decir, este tipo es un tipo venido de fuera de la política, representa lo nuevo, por tanto tiene que ha tenido un armado distinto, probablemente menos tradicional y por tanto no lo quiere ver con políticos tradicionales. Va a depender de eso, pero respondiendo a tu pregunta y resumiéndolo así, primero el personaje, incluso primero el personaje, después la política y por último el tema partidista. Es decir, incluso hay momentos en el que los electores no están buscando de la política a los nuevos líderes políticos. En Argentina pasa un poco menos eso, Sí. porque claro, hay una cultura mucho más política, ¿no? Pero en lugares como Ecuador, en lugares como Perú, en lugares como Colombia, en países como esos que te acabo de nombrar, la gente no está buscando a los nuevos líderes dentro de la política. ¿Y cómo se construye? ¿O ya es una cuestión que viene a nivel social, teniendo en cuenta la mirada, porque sabemos que atrás de Milei, a través de estos líderes, también hay un sistema comunicacional, Sí. un sistema estratégico que, Sí. que empiezan a hacer una construcción en el tiempo y bueno, que llegan al poder. Sí, por supuesto, porque Efectivamente. para mí leer el contexto es la cosa más importante que puede hacer un consultor. Entonces sucede que el consultor encuentra un Milei 4 años antes de un proceso electoral y dice, no lo conoce nadie, pero hay un hartazgo en la sociedad y tú eres un tipo distinto. Entonces lo que el consultor plantea es vamos a incendiar un poco las redes sociales. Lo que tú me estás diciendo a mí me parece súper llamativo, vamos a decirlo, vamos a ampliarlo. Sabiendo que la lectura es, en el tal año los ecuatorianos, los argentinos, los brasileños quieren votar por algo por fuera de la política transgresora, ¿no? Es decir, hay una lectura primaria del contexto y eso hace que un equipo estratégico trabaje en torno a eso y cierre la brecha entre lo que está deseando el argentino versus lo que yo estoy proyectando. Eso es lo que hace un consultor. Probablemente un consultor no pueda cambiar de un contexto, por tanto hay campañas que no se pueden ganar. O sea, Claro. hay otras que las puedes perder porque has tenido el personaje que justamente el elector estaba deseando, pero que tú no te has dado la gana de investigarlo y no has comunicado lo que el elector ha querido escuchar de ti, sabiendo que el elector, cuando tú ibas a decir eso, te iba a creer. Porque capaz ponías a Macri a hacer lo que hacía Milei con la motosierra y no le daban, ¿no? Entonces hay contextos que los consultores tenemos que leer para ir acercando, aproximando, cerrando las brechas entre lo que la gente quiere y lo que tú eres, sin despersonificarte. Por eso que te digo, si Milei no hubiera tenido estrategia de comunicación, por muy loco que hubiera sido, no hubiera sido presidente. A pesar de que el argentino estaba harto de la política. Si hubieras tenido 4 candidatos tradicionales, uno de ellos hubiera ganado. Sin duda. Y teniendo en cuenta, pensando un poco lo que fue la campaña de Milei con el tema de los memes y metiéndolo un poco Sí. quizás en los instrumentos de la comunicación, ¿qué rol están jugando los memes en la política? Muy importante porque hoy la comunicación y creo que la vida misma se basa en el hedonismo. ¿Y por qué creo esto? Porque el hecho de que estemos constantemente hipercomunicando desde las mismas redes sociales en las que una historia diaria, mira cómo funcionan las redes sociales, voy a ello y luego termino respondiendo tu pregunta, pero ¿qué te dice WhatsApp? ¿Qué te dice Instagram? ¿Qué te dice Facebook? Probablemente que también te está diciendo TikTok, publica y luego se borra. No importa, publica. Y probablemente lo que tú publiques tiene que ver con placer. O sea, muy pocos publican tristeza. Incluso para publicar una foto tienes que pasar por 10, 20 fotos que rechazaste. O sea, hoy existe una sociedad que está más propensa a mostrar placer. Entonces, me estoy tomando una copa de vino, la muestro. Me estoy comiendo un asado, lo muestro. Estoy viajando en un avión, lo muestro. Ese es el contexto en el que se está desarrollando un poco
la sociedad, ni siquiera digo la política. Y eso hace que la comunicación política también tenga que girar en torno a ese contexto. Por tanto, la política y la comunicación, insisto, son las dos caras de una misma moneda, tienen que también entender que si no logra ser entretenida, la gente va a pasar por encima. Los memes vienen a eso, los memes vienen a quitar de un lado probablemente gran parte de la carga ideológica de la política y hacerla más entretenida. Quien gana los memes también está muy probablemente cerca de ganar la elección. Mira, Guillermo Lasso con un meme drop que hizo, un debate, Andrés no mientas otra vez, hermano, si tú miras las investigaciones que se hicieron, los tracking, que es la encuesta que va diariamente, te das cuenta que hay un Lasso antes de esa elección, antes de ese debate en el que dice esa frase, Andrés no mientas otra vez, y otro distinto después de esa frase que terminó en millones de memes. Entonces, hoy la comunicación tiene que tener pie a que lo que yo digo tiene que ser muy viralizable. El no hay plata de Milei, por ejemplo. El no hay plata, estoy seguro que fue estudiado 1, 2, 3, 4, 10.000 veces por el equipo para decir cuál va a ser el meme drop que de este discurso va a tener que salir. Entonces, logró establecer en su primer discurso, me parece, una narrativa. No hay plata, estamos jodidos. Y no tuvo que dar 4 horas de entrevistas. ¿Por qué? Porque alguien vio eso, un joven, un no tan joven probablemente, y dijo, aquí hay algo entretenido. Agarró ese tema y lo mezcló con la cultura popular. Entonces ya lo mezcló cuando te invitan a un asado, yo respondo, no hay plata. Entonces ahí está la clave, entender que la cultura del entretenimiento, la cultura del placer, la cultura hedónica, a través de las redes sociales, ha cambiado un poco las formas en cómo nos comunicamos. Acabaron los grandes discursos, bienvenidos los discursos memeables. Y esto puede causar sonrojo y mucho enojo también, ¿no? Eso es un poco lo que llamás cultura pop. Sí, claro. Yo soy un convencido de que no hay mejor forma de hacer política que a través de lo popular. Y el peronismo, por ejemplo, ha sido a lo largo de su historia cultura pop, cultura popular. Por supuesto que sí. Tiene grandes referentes en la cultura popular. Uno de ellos es Maradona. Entonces, entender que la cultura o la política pop es apropiarse de algunos temas culturales para montarse en ellos, para conectar con electores, te da ventaja también. Milei utilizó muchos símbolos pop, también lo hizo Fernández, Alberto en su campaña, revisa. El hecho de, por ejemplo, hablar del asado, eso es parte de la política pop también, de la política pop. No solamente izquierda, derecha, conservadurismo, liberalismo, que probablemente en un mapa mental que tú le das a un jovencito no lo entienda muy bien. Pero si tú le dices a la gente, tenemos que ajustar los cinturones, ¿no? Te va a entender mucho mejor, para hablar del recorte. Con la simbología que tiene cada uno de los... Totalmente. Y más, como te digo, logras apropiarte de la cultura popular. La cultura popular en Estados Unidos es la hamburguesa. Tú mirabas a Trump en campaña comiendo mucho pollo frito. Te das cuenta que hay construcción de política pop. El fútbol, hay que mirar y hay que saber apropiarse de eso que está en el campo de batalla. En definitiva es mostrar un poco que debería ser así, un poco la humanidad y la cotidianidad de un dirigente que es cierto que muchas veces se ha separado la dirigencia de la comunidad. Sí. Creo que es el gran reclamo que ha tenido la gente, el ciudadano. Sí, porque mira, esta desconexión constante desde lo que está pasando abajo con lo que están mirando y pensando en la dirigencia. Estoy de acuerdo, porque mira, tú me preguntabas, ¿qué es más importante, el partido o el personaje? Yo te respondí el personaje. Y claro que la gente quiere ver el personaje en las redes sociales. Entonces, si tú miras cualquier indicador en cualquier parte del mundo y pones a medir 2 posteos, uno de cualquier líder local, nacional, en el que hable desde una primera persona, haciéndose un video selfie probablemente, desde su red social, y lo pones a competir con el que sale con comunicado oficial, te vas a dar cuenta cuál tiene mejor rendimiento. Va a tener siempre mejor rendimiento el líder que esa persona del mensaje, porque la gente quiere escuchar al líder. Está bien. Un poco para ir cerrando y
y también para robarte un poco de tu conocimiento, ¿qué consejo, qué 3 reglas o características le daría a aquellos que quieren empezar de la vida política o que están teniendo un objetivo claro en la política? ¿Qué consejo le daría? Primero, que entiendan que la política es la construcción de algo que te va a tomar tiempo, pero que tienes que arrancar sabiendo que lo que hagas en el día 1 te va a afectar en el día 900. Eso quiere decir que el día 1 hay que trabajarlo pensando en el 900. Por tanto, si la gente cuando quiere verme, cuando yo salga a ser candidato, tiene que ver ese personaje que en el día 1 empezó a decir que había que trabajar para descontaminar esta ciudad. Entonces la gente vio en el día 1 a alguien que empezó con un TikTok a decir ese tema. En el día 10 vio a alguien que se metió a hacer una minga de limpieza. En el día 20 hizo una paralización en contra de los contaminantes. En el día 100 armó el movimiento verde. En el día 200 ya eran 200 personas acompañándolos a él en la minga. En el día 300 ya tenía un discurso mucho más claro. Eso es el primer consejo, entender que lo que primero tienes que hacer es saber qué quieres ser en la política y a quién quieres representar. Luego, cuando ya la gente te vea como alguien ambientalista, vamos a ver si con ese ambientalista te alcanza para ganar, pero probablemente te va a alcanzar para estar en la retina de la sociedad y ser conocido. Luego lo vamos perfilando un poco más y capaz al tema ambiental le ponemos algunos dotes de administración, quizás hablar de turismo, ¿no? Vinculamos el tema ambiental con turismo y vas generando una identidad mucho más acorde. Pero lo que primero consejo es define muy bien quién quieres ser y cómo quieres que la gente te vea. Y cuando tengas definido eso, haz acciones comunicacionales y territorios en torno a ese tema. Lo número 2 es que no mientas, o sea, sea auténtico. No se trata de que si no bailas, bailes. Se trata de que por ahí no sabes bailar, pero probablemente se te da bien hablar. Y capaz no se te da bien hablar, pero probablemente sí se te da bien conversar en el 1 a 1. Es decir, encontrar dentro de tu persona, de tu personalidad misma, algunas fortalezas. Y con esas fortalezas empezar a trabajar. Y lo tercero es que se entienda que hoy, como puede ser muy repetitivo, pero que la gente está buscando gente que hable las cosas de forma pragmática como son, que no tengan mucho postureo, que se muestren muy directos, que sean honestos intelectualmente, y eso va a hacer que la gente los mire. Y hoy hay una oportunidad brillante, porque tú hoy te puedes tener 0 seguidores en TikTok, pero tienes un buen mensaje, probablemente en un mes vas a tener 2.000, 3.000 y en un año 10.000, 20.000, y empiezas en TikTok. Luego eso pasa, obviamente tienes que pasarlo al territorio, pero esas 3 cosas son importantes, yo creo. Entender que tu vida debe ser una narrativa política, ¿no? Con una buena causa, entender que la autenticidad es importante y sobre todo que los nuevos electores están buscando liderazgos mucho más pragmáticos que digan las cosas de manera mucho más sencilla. Muy bien. Bueno, Ignacio, agradecerte y bueno, siempre será bienvenido acá en esta tierra querida. Sí, espero que me invites nuevamente.